Hermanos, estamos de fiesta este día, sin duda alguna. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir la palabra con ustedes. Y esa palabra no solo es para ustedes, sino es para un servidor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Y quisiera contarles una historia como la que contó este, Adeli, parecido. Hace muchos años el presidente municipal de Petatlán, allá en la Costa Grande de Guerrero, fue a recibir al transporte que llegaba a Petatlán. En ese entonces era muy difícil el transporte, a la maestra del pueblo que venía a dar clases. Este la recibió en compañía de algunos de sus colaboradores, le dio la bienvenida y ella, al mencionar su nombre y su profesión de misionera evangélica, le disgustó y le dijo a su colaborador que la ayudara con su maleta y se retiró disgustado. La hermana misionera estuvo trabajando en lugares muy difíciles, trasladándose muchas veces en animales de carga o a pie en la sierra del estado de Guerrero. Fue apedreada, la quisieron envenenar, etc. Muchos años después, siendo ya una mujer de unos 60 años, regresó a su iglesia, siendo ella soltera, no se casó ella, dedicó su vida a la obra del Señor. Trabajó muchos años más con ya en la iglesia con los embajados del rey, las auxiliares de niñas, dedicó mucho de su tiempo a preparar a estos jovencitos para servir al Señor. Y siendo ya de edad avanzada, no teniendo hijos, un sobrino de ella la ayudaba y la acompañaba en su casa. Ese sobrino tenía más o menos unos 22 años. Sus hermanos no eran muy bien, él y sus hermanos no eran muy bien portados con la misionera. Ella ya era una persona adulta, de unos 80 años más o menos. Algunas veces ellos le robaban incluso su dinero a ella, ¿verdad? La hermana misionera falleció y se leyó su testamento. Este decía que dejaba su casa y terreno a la iglesia y que la iglesia le diera a este joven 30,000 pesos, a este sobrino de ella, por el cuidado que él había tenido de ella, ¿no? El poco cuidado, digo yo, ¿no? Decía ella, si este todavía vivía. Antes que se leyera el testamento, este sobrino le dio cáncer en el páncreas y falleció. La iglesia, aun cuando él había fallecido, entregó este dinero a su madre, estos 30,000 pesos que había dicho esta hermana. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta tarde porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos tienes con bien en este lugar. Te doy gracias porque tú has animado en su corazón a nuestros hermanos para que ellos den este paso, Señor. Porque has animado, Señor, en nuestros corazones a glorificarte, Señor, porque sin duda alguna sin ti no podríamos darte esta honra. Porque has bendecido a los que han llegado a este lugar, a sus familiares, de nuestros hermanos que en este día dieron este paso, Señor. Bendice tu palabra en esta tarde, Señor, y gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. A ti sea la honra. Señor, habla tú a nuestros corazones y que, Señor, solamente podamos guiar tu palabra, Señor, para que ésta llegue, pero que ella llegue con profundidad, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, a reconsiderar nuestra vida respecto a lo que eres tú para nosotros, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Lucas 15. Esta historia es muy triste porque este joven pues no recibió la herencia que hubiera podido recibir. Esta casa, este terreno que estaba en el centro de la ciudad de Toluca no lo pudo recibir. Esta historia que vamos a ver, que ya la leímos, tiene que ver con la actitud de un joven respecto a su vida, ¿verdad? Pero no solamente la vida de este joven, sino la vida de 3 personas alrededor de él. Esta historia habla acerca del hijo pródigo. Esta historia es muy conocida por nosotros. Es más, les vamos a decir a los niños que pongan atención, porque ellos les van a explicar a sus papás de qué se trata la historia después, ¿verdad? Ahí hay varios niños y qué bueno que están con nosotros, bueno que no se fueron a su salón de clases y hoy van a estar aprendiendo un poquito recordando lo que ellos ya ven en su clase. Esta historia habla acerca del hijo pródigo.
El hijo pródigo, pues es un joven, más o menos dice el comentarista que pudo haber sido un adolescente. Pues quizá no, quizá sí, pero lo que es cierto es que él no era casado. Este joven de Lucas 15, del versículo 11 al versículo 32, era un joven que le dijo a su padre: dame los bienes que me corresponden. Este joven pidió su herencia, ¿verdad? Pues normalmente nadie pide una herencia, ¿verdad? A su padre. Él no había muerto, su padre estaba vivo, ¿no? Pero el corazón de este joven estaba pensando en muchas cosas que lo hacían que se extraviara. Al ser el hijo menor, según la ley que existía en el pueblo judío, a él le correspondería una tercera parte. La ley decía que al hijo primogénito se le daban el doble de los demás, ¿verdad? Entonces, si eran 3 partes, pues 2 partes eran para el primogénito y una parte para el siguiente hijo, el hijo que había, ¿no? Entonces eso formaba el total de la herencia. No era una herencia cualquiera, habla ahí de sirvientes y todo esto, ¿verdad? Lo que hemos leído, así que no era cualquier cosa. Este hijo pidió su tercera parte, dice la Biblia, el versículo 12 le dijo: dame los bienes que me corresponden. Dame la parte que me corresponde. La parte que le correspondía a él era una tercera parte de todos los bienes, ¿verdad? Pero era bastante, ¿verdad? Dice la Biblia que el padre les repartió los bienes, les repartió a los dos, ¿verdad? No solamente a él, sino también al hijo primogénito le dio su parte. ¿Por qué al hijo primogénito le daban 2 partes? Bueno, tenía sentido, por ejemplo, si el padre faltaba y digamos que alguna de las hijas no se casaban, pues ellas no tenían herencia, por ejemplo. Entonces el hijo se encargaba de darles esta herencia a las hijas, ¿verdad? De ayudar a estas hijas en las circunstancias que estaban. El padre se convertía, el hijo mayor se convertía como en el líder espiritual. Al faltar el padre, pues él tenía que hacer este papel del padre. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo a Juan: he aquí tu madre, ¿verdad? O sea, Jesús era el primogénito de María. Entonces le dijo le dijo a Juan que se encargara de su madre. Entonces él dejó las cosas arregladas cuando él iba a partir, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Entonces el asunto del primogénito tenía sentido, ¿verdad? Él tenía que hacerse cargo de lo que el padre pues no podía porque él había fallecido. Dice el versículo 2 en la parte B que él les repartió los bienes. Dijimos, les repartió los bienes a los dos, no solamente al que estaba solicitando la herencia, ¿verdad? Pasa a la siguiente filmita, por favor, hermano Javier. Vemos aquí a un joven cuya parábola se llama el hijo pródigo, a un joven ingrato, ¿verdad? Un joven indiferente, a un joven egoísta, ¿verdad? Pensaba en sí mismo. Dijo: no, yo me quiero divertir, quiero andar en el mundo. Decía hace rato nuestro hermano de ahí, yo me había alejado, ¿verdad? Estaba alejado de Dios. Dice el versículo número 13 que juntándolo todo lo que él vendió, se fue lejos a una provincia apartada, alejado de su padre, alejado de su familia, alejado de los suyos, ¿verdad? Dice el versículo también 13 que ahí desperdició sus bienes. El bien principal que él había desperdiciado, hermanos, pues tenía que ver no solo con los bienes materiales que él llevaba, sino con su vida, ¿verdad? Dice la Biblia que él vivió perdidamente. Imagínense ustedes lo que eso significa, ¿verdad? Significa bastante. Entonces este joven no solo desperdició todo el dinero que llevaba, todo lo que él llevaba, que era bastante, sino que él estaba desperdiciando su vida misma. Este sobrino del que hablamos, de la hermana, no recibió la herencia, ¿verdad? Él vivió, pues, quién sabe, ¿verdad? Con esa actitud que tenía con la hermana, quién sabe cómo estaba él, ¿verdad? Dice el versículo 14 que se gastó todo, ¿verdad? Él no pensaba en regresar, definitivamente no estaba pensando en regresar, pero sucedió que vino una gran hambre en ese momento. Y cuando hay escasez, pues las cosas no se ponen tan bien. Ya se había gastado todo, ya había malgastado su vida. Él, pues tenía hasta vergüenza, ¿verdad? ¿Qué hago, no? Estoy en una situación muy complicada. Él le pidió trabajo, dice el versículo número 15, que le pidió trabajo a uno de los ciudadanos de ese lugar. Él le pidió trabajo a un gentil, no le pidió trabajo a un judío, nadie le dio trabajo a sus amigos, ¿no? Los que eran amigos, pues ya lo abandonaron.
Así le pasa a los jugadores de fútbol, ¿verdad? Cuando son famosos, todo el mundo anda atrás de ellos, ¿no? De los boxeadores, de los que son famosos. Tienen mucho dinero, les sobran amigos, ¿verdad? Pero cuando ya no tienen dinero, no hay amigos, ¿verdad? Se escasean. Así le pasó a este joven. Igualitito, ¿verdad? Le entró la desesperación y él, perdón, pues fue a buscar trabajo. ¿Y de qué creen que buscó trabajo? ¿Qué son esas cosas que están ahí, niños? ¿Qué está cuidando el hijo pródigo? ¿Qué? ¿Ovejas? Cerdos, ¿verdad? Está cuidando cerdos. No se ven muy bien, parecen ovejas, pero son unos cerdos. Ahí, son unos cerdos. Él cuidó cerdos. Para nosotros cuidar cerdos no es mucho, pero para un judío, hermanos, cuidar cerdos era abominación para ellos, ¿no? Ningún judío tenía cerdos en su casa. Entonces, para un judío cuidar cerdos era algo ilógico, ¿verdad? Comer cerdos, menos, ¿verdad? Nosotros aquí de vez en cuando nos echamos ahí unas ricas carnitas, unas chuletitas y la carne es sabrosa, ¿verdad? En Cuba cuando comemos carne de puerco hay mucha carne de puerco. Bueno, ahorita ya no hay, ¿verdad? Ahorita no hay nada, ¿verdad? Pero cuando hemos comido así, ellos comen la carne de puerco que es la que más tienen acceso, pues es una comida muy sabrosa, ¿verdad? Pero para el judío, hermanos, comer la carne de cerdo era algo horripilante. Luego ser, aparte, creado de un patrón que no era judío. Ellos se sentían, pues, los elegidos del Señor, entonces para ellos era una ofensa, ¿verdad? Este hombre continuó con su declive, ¿verdad? Dice que era tal su necesidad, o sea, ya tenía trabajo, ya medio le pagaba, ya pues ya se aguantó el asunto de que el patrón era gentil, ya se aguantó el que tenía que cuidar cerdos, ya se aguantó todo esto. Dice, pero deseaba llenar su vientre, su estómago, con el alimento de los cerdos, las algarrobas. Esas algarrobas, hermanos, es un forraje que se da en la zona mediterránea, en lugares muy secos, pero que es muy útil para los animales, ¿no? Dice que él quería alimentarse con todo esto, pero pues, tampoco le alcanzaba, ¿verdad? No había para él. Entonces este joven, pues, estaba en el límite de la desesperación. Había abandonado su familia, se le acabó el dinero, trabajaba con un gentil, cuidaba cerdos, tenía hambre, no podía comer nada, ¿verdad? Y nadie le daba nada, dice el versículo 16. Sus amigos que tuvo, nadie le prestó, le dijo, oye, pues ayúdate, ¿no? Y regresa a tu casa. No había nada que pudiera hacer. Ahora, yo alguna vez pensé que el hijo pródigo era un hijo prodigio, ¿verdad? Como dice al principio la presentación. Un hijo pródigo es alguien que desprecia la vida u otra cosa. Algunos sinónimos es una persona derrochadora, es una persona despilfarradora, es una persona de ese tipo, ¿verdad? Que no aprecia, que despilfarra, que no le interesa la vida, que solo se concentra en sí mismo. Este es un hijo pródigo. El hijo prodigio o la persona prodigio es una persona que causa admiración por sus extraordinarias cualidades. Ahí la diferencia, ¿verdad? Entonces este hijo no era una persona, pues, egoísta, totalmente alejada del Señor, ¿verdad? Una persona que es prodigio, esa es una persona que causa admiración de lo que hace, ¿verdad? Así que no confundamos, ¿verdad? El hijo pródigo es una persona, pues, alejada, ¿verdad? Egoísta en sí mismo. Ese es el primer personaje que encontramos en esta historia. Ahí se ve cuando le da la herencia, ahí en la filmina que ven, en la presentación que ven, ahí le da a su padre la herencia y pues ahí termina cuidando cerdos. Pasemos a con la siguiente persona de esta historia. Dice en el versículo 17 que volviendo en sí el hijo, pues ya con la desesperación y todo, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí sufriendo con hambre? Tenía razón, ¿verdad? Y de pronto tuvo un pensamiento importante. Dice el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero sigue diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Hermanos, ¿de dónde le salió este pensamiento? ¿Quién le dijo esto? Seguramente el padre, ¿verdad? O sea, es un padre que le enseñó esta palabra a su hijo, tanto al mayor como al menor. Él les enseñó esto, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién abrió su corazón? Pues el Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? El Espíritu Santo está hablando del corazón de este hombre y le dijo, acuérdate de lo que aprendiste de tu padre. Este hombre ya no era aquel egoísta, aquella persona que quería gastarse sus bienes, que ya ni tenía, ¿verdad? Sino que este hombre estaba arrepentido, buscando el perdón de su padre. Tuvo esta reacción. Y ahí empieza la historia del padre amoroso. Dice el versículo número 20, dice, y levantando vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo reconoció. Significa que lo estaba esperando, ¿verdad? No sé si les ha pasado a los que somos padres, pero a veces que a cierta distancia, alcanzamos a ver, dice, se parece a mi hijo, camina como mi hijo, ¿no? Y hace los movimientos, y uno lo distingue, ¿verdad? Distingue su caminar. Bueno, este padre estaba esperando a su hijo y distinguió, dijo, ay, viene mi hijo, ¿no? Y corrió hacia él. No esperó hasta que el hijo viniera y, oye, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Sino que este padre corrió, este padre amoroso. Cuando hablamos de un padre que fue movido a misericordia, hermanos, hablamos de un padre lleno de amor y de compasión. Dice la Biblia que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando los hermanos de José lo vendieron y que José fue el segundo de Faraón, pasó una situación de hambre, ¿verdad? Y de pronto los hermanos fueron a Egipto en busca de comida, los reconoció José, al principio los trató medio mal y los trató de espías, pero les dio alimento, pero los trató de espías, etcétera, etcétera, ¿verdad? El tema es que esa historia se desarrolla y de pronto ocurre cuando ya sus hermanos llegan con Benjamín, que era el que él quería ver. Dice la Biblia en Génesis 45, del 14 al 15, que José se echó sobre el cuello de Benjamín y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Se lanzó, ¿verdad? Era tal el cariño que tenía José por sus hermanos que ahí lo abrazó, lo estrechó, ¿verdad? Y lloró por el cariño que tenía José a su hermano Benjamín. Él quería mucho a Benjamín, ¿por qué? Porque era su hermano de padre y madre. Era hijo de Raquel, ¿verdad? Entonces él lo amaba muchísimo. Esto mismo pasó con el padre. Era tal el amor que tenía por su hijo, este hijo que se había perdido, que él corrió, se lanzó y lo abrazó con todo su corazón, lo besó y quién sabe cómo vendría este hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo despilfarrador. Seguramente venía todo cochino de los cerdos, ¿no? No creo que haya conseguido buena ropa para rezar. Andaba en la pobreza, ¿no? Andaba dando lástima ahí, ¿no? Eso no le importó al padre. Este padre se lanzó con todo su cariño, con todo su corazón a este joven, ¿verdad? Esta es la historia del Padre que nosotros tenemos, hermanos, nuestro Padre Dios, ¿verdad? No importa cómo estemos, Él va y corre, nos abraza y nos besa cuando estamos perdidos. Cuando nosotros nos arrepentimos y decimos como este joven pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios. Porque déjenme decirles que cuando uno peca contra los padres, hermanos, en primer lugar peca contra Dios. De pronto uno dice, no, es que es mi padre que se porta bien mal, mi padre es así y así. Hermanos, cuando pecamos con nuestros padres, lo primero que pasa en nuestra vida es que estamos pecando contra Dios. El discurso dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le faltó un pedacito, ¿verdad? Le faltó, hazme como uno de tus jornaleros, o sea, dame chamba ahí de lo que sea yo, es mejor que estar cuidando ya cerdos. El padre no lo dejó terminar. ¿Por qué le faltó esta partecita? ¿Por qué no terminó de decirla? Porque el padre lo interrumpió, lo perdonó, le dijo, estás perdonado. Si tú reconoces que has pecado contra el cielo y contra mí, para mí es suficiente. ¿Verdad? No es necesario que seas mi jornalero.
tú te has arrepentido verdaderamente y el padre en ese amor lo perdonó. La respuesta del padre, dice el versículo 22, saquen el mejor vestido y vestirle, pónganle un anillo en su mano y cálcelo en sus pies. Esto describe el esplendor de los ropajes con los que atavió vistosamente al hijo. El anillo podía ser un símbolo de reconciliación con su hijo y lo restituía como miembro de la familia. No vas a ser mi jornalero. Cristo dijo, os llamaré amigos, así lo dijo el Señor, ¿verdad? Dice, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo sí sabe lo que hace su amigo, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a algún amigo, tenemos seguramente algún amigo al cual le compartimos nuestras cosas y el amigo sabe muchas cosas de nosotros. Cuando algo ocurre a alguno de nosotros, ¿qué hace nuestro padre o nuestra madre? Pues va y le pregunta a mi amigo, ¿verdad? Y le dice, oye, ando buscando a mi hijo, porque seguramente este amigo sabe, ¿verdad? Entonces así nos consideró Cristo, ¿verdad? Entonces este padre pues lo restituía no como su siervo, sino como su hijo. Otra cosa que hizo el padre, dijo, traigan el becerro gordo. El versículo 23 dijo, traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Este becerro gordo, hermanos, se acostumbraba en el pueblo de Israel que cuando existía este becerro gordo era para una ocasión muy especial. Tenía muchos animales, pero el que era más bonito y que estaba creciendo, que cuando le dan de comer no se enfermaba y estaba bien gordito, pues lo reservaban para una ocasión muy especial, la que ellos decidieran. Así hizo este padre, dijo, pues mi hijo estaba muerto, estaba perdido. El hijo estaba muerto, ya revivido, perdido y lo encontré, ¿verdad? Dice, y comenzaron a regocijarse, dice el versículo número 24. Así que el trato que este padre le dio al hijo, pues era un trato de primera, ¿verdad? Porque era un padre que amaba a su hijo. Hasta ahí nuestra historia va perfectamente, ¿verdad? Vemos un hijo que desperdició su vida, vemos un hijo que se arrepintió, vemos un padre que lo amaba y que a lo lejos lo vio y corrió tras él. La historia podía terminar aquí y diríamos, pues todos felices y contentos, se acabó la historia, pero no es así. Por ahí llegó el hijo mayor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Caray, ¿qué pasó aquí, no? Pues no es mi cumpleaños, dijo el hijo mayor, no hay nada que celebrar, yo soy el que podría ser motivo de celebración. Llamando a un criado le dijo, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la fiesta, no? El criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Dice el versículo 28, entonces se alegró y se regocijó muchísimo este hermano mayor. Se enojó, hermanos, dice el texto, ¿no? Este hermano mayor no se contentó, ¿verdad? Con el hijo. Dice, se enojó, ¿no? Está medio raro esto, ¿no? Normalmente cuando alguien desaparece o de pronto llega, pues nos alegramos de que esta persona llegue, ¿verdad? Mientras el hijo menor representa a los publicanos, representa a los pecadores, él aprovechó la oportunidad ofrecida por su padre amoroso y misericordioso y el amor eterno del padre. Por otro lado, el hijo mayor representa a los fariseos. El enojo, la amargura es una analogía entre el enojo del hermano mayor y de los fariseos y escribas. Esta historia que estamos leyendo en el capítulo 15 empieza cuando Cristo le está hablando a los fariseos. Si ustedes van al versículo número 2, dice que el Señor les estaba enseñando. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor empieza a describir la historia de la oveja perdida, ¿verdad? Empieza a describir. Después continúa con la historia del hijo pródigo. Pero los fariseos se enojaban porque el Señor se juntaba con los publicanos. Alguna vez Jesucristo le dijo, ¿quiénes necesitan al doctor? Pues los enfermos, ¿verdad? Los que están padeciendo necesidad. Contó la historia al Señor de la oveja perdida, ¿verdad? Dice, los que están aquí, pues no tienen necesidad, pero la oveja que se perdió va y la busca, ¿verdad?
hasta que la encuentre se regocija. Hijo, este hermano mayor tuvo la actitud del fariseo, ¿verdad? Los fariseos se enojaban porque el Señor Jesucristo de pronto sanaba a una persona en el día de reposo. Decían, no es lícito sanar en el día de reposo. Y el Señor muchas veces les tuvo paciencia y les dijo, ustedes tienen animales. Si un animal de ustedes cae en un pozo o en algún lugar donde se esté ahogando, ¿no lo sacan ese día? Se supone que el día de reposo los judíos no debían hacer nada. Pero el Señor les dice, ustedes lo hacen. Cuanto más esta persona que necesita de la sanidad, ¿verdad? Entonces el Señor estuvo diciéndoles mucho tiempo. Y el fariseo siempre, no, yo aquí, somos el pueblo elegido por Dios. Nunca hemos sido esclavos, ¿verdad? Se la pasaron ahí como 200 años ahí en Egipto como esclavos, ¿verdad? Nunca esto. El fariseo así era. A veces así nos pasa, hermanos, ¿verdad? No, yo aquí en la iglesia siempre asisto y de pronto vemos un hermano que se arrepiente. Se me hace que ni es cierto, que es medio hipócrita, ¿no? Cosas así decimos, ¿no? O pensamos. Entonces caemos en ese fariseísmo, ¿verdad? Este hijo mayor así le pasó. Dijo, que se gastó allá el dinero con las rameras, ahora ya viene muy, muy contentito, ¿verdad? Aquí a comer de lo que habíamos. Le dijo a su padre, yo siempre estoy aquí y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Sinceramente, ¿el padre le hubiera negado un cabrito para gozarse con sus amigos? Por supuesto que no, ¿verdad? Le dijo el padre, pues tú siempre has estado aquí, todo lo que está aquí es tuyo. Pero así somos, ¿verdad, hermanos? Como este fariseo. No nos alegramos de que los hermanos se arrepientan. Hermanos, yo doy gracias a Dios por los hermanos que se han bautizado en esta tarde, porque ellos se han acercado al Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios por Edaín, por la hermana Ángeles, por Calet, por Ruth, muy jóvenes, ¿verdad? Yo les presumía al grupo de consejeros de los embajados del Rey a nivel nacional de este joven de Calet, ¿verdad? Y de Ruth, porque son muy jóvenes, ¿verdad? Porque han decidido muy jóvenes aceptar a Cristo y bautizarse, que no es muy fácil. Me ha tocado ver hermanos que pasan años y no quieren obedecer al Señor, pero que ellos han entendido que el mejor lugar no es andar cuidando cerdos, ¿verdad? No es andar alejados del Señor. El mejor lugar es estar en los brazos del Señor, así que yo les felicito y los animo a que sigan adelante. Decía un pastor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La vida cristiana, hermanos bautizados, es el principio, ¿verdad?, de su vida. Vienen muchos ataques, muchas dificultades, pero el Señor está con nosotros. Y ese Padre es un Padre amoroso, es un Padre que somos sus hijos, no somos sus jornaleros, somos sus hijos, ¿verdad? Así que les felicito por esta decisión que hayan ustedes tomado. Hermanos, sin Cristo estamos como el hijo pródigo, antes de que Él se arrepintiera. Estamos desperdiciando nuestra vida, estamos alejados de la familia de Dios, estamos viviendo perdidamente, estamos trabajando con los cerdos, ¿verdad? Estamos pisoteando las perlas que el Señor nos dio ahí con los cerdos, ¿verdad? Cristo como nuestro Padre, hermanos, si nos arrepentimos, está siempre dispuesto a recibirnos como el Padre que estuvo ahí. Así que no dudemos, hermanos. Hermanos que se bautizaron, cuando pasen por una circunstancia difícil, sepan que el Padre está ahí para auxiliarlos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice su palabra. Así que los animamos a los que se bautizaron. Y si, hermano, usted está pasando por una situación como la del hijo pródigo, pues dice la palabra que Cristo es nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Leímos el Salmo 86, seguramente este joven que recordó esas enseñanzas, ¿verdad?, de los cánticos de David. Él decía, pues mi padre ahí está, mi padre está para ayudarme. Así que les felicitamos. Pero tenemos que reflexionar, hermanos, finalmente, en nuestra vida y no tomar la actitud del hijo mayor. No seamos tropiezo para la obra del Señor. No actuemos como los fariseos que se enojan por la obra del Espíritu Santo en los que habían decidido seguir a Cristo. No debemos
dejar que el enojo y la amargura, que nuestro egoísmo nos aleje de Dios. Debemos de alegrarnos cuando una persona se arrepiente. No pensemos que ellos actúan quizá por hipocresía, ¿verdad? Entonces, creo que esta enseñanza de este capítulo 15 trae enseñanza para todos, hermanos. Podemos estar en una situación difícil, bueno, tenemos abogado, ¿verdad? Para con el Padre que es Jesucristo. Tenemos herramientas que nos ayudan, ¿verdad? Para enderezar nuestro camino, para acercarnos al Padre, y Él está listo para ayudarnos. Tenemos un Padre amoroso que nos perdona y que nos restablece, no como sus jornaleros, sino como sus hijos. Y debemos de buscar, hermanos, no tomar la actitud de este este segundo hijo, el hijo mayor, que tomó una actitud fariseica. Quiere Dios que podamos tomar esta enseñanza y podamos tener una vida donde el Señor sea glorificado, donde podamos ser felices, ¿verdad? A veces pensamos que el cristiano es para ser una persona infeliz. No, hermanos. El cristiano es para ser una persona muy feliz. Bienaventurado, decía el Señor, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Decía. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados. El Señor dijo muchas bienaventuranzas acerca de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos anima, ¿verdad? A seguir sus pasos y ser bendecidos por el Señor. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos al Señor. Dios bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por estos hermanos que se han bautizado esta noche, Señor. Gracias porque ellos te han obedecido, Señor. Permite que otros hermanos tomen su ejemplo, Señor. Pero no solo de ejemplo tuyo, sino de ejemplo de Jesús, Señor, que también se bautizó, ¿verdad? Se bautizó para identificarse con cada uno de nosotros, Señor. No porque hubiera pecado, ¿verdad? Así que, Señor, te pedimos sinceramente que nos ayudes, que bendigas a tu pueblo aquí en este lugar, que podamos, Señor, llevar tu palabra a otras personas para que también ellos te obedezcan a través del bautismo como testimonio de su vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los presentes. Bendice a los familiares de los hermanos bautizados que vinieron esta noche, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestro pastor y su familia. Y permítenos, Señor, seguir haciendo tu obra, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. A ti sea la honra, Señor, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Dios les bendiga.